Hola, pues aquí estamos una semana más. Muy buenas tardes a todos. No, corta. No, corta, porque... Corta, que voy a hacer un pobre... Corta. No, pero empieza, que hemos empezado ya. Si estamos, ya hemos saludado, ¿para qué vamos a cortar ahora? Bueno. Venga, arranca, ya. Llevamos ya un rato hablando y todavía no sabemos. Bueno, una semana más estamos aquí. De nuevo. Vicente y María. Estamos lejos, muy lejos, muy lejos de nuestros hogares. Estamos al otro lado del mundo, pero queríamos estar con todos vosotros. Así que vamos a ver si podemos hacer este pequeño vídeo, porque nada, vamos a hablar de esta semana del miedo, de nuestros miedos. Uno de ellos nos ha traído hasta aquí. Exactamente. Sí. Y nos ha llevado a hacer cosas que no nos gusta hacer. Cosas insospechadas. Pues el miedo, ¿qué sería para ti, Vicente, el miedo? El miedo es el mayor paralizador para la persona. Yo desde mi punto de vista. Para mí el miedo es algo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que te da inseguridad, que hace que no seas una persona libre y que te encuentres atada a un montón de sensaciones que no puedes vencer. Eso es el miedo. Pues la verdad que es que para ti el miedo es una gran cosa. Para mí el miedo es... Miedo tenemos todos. O sea, miedo, incertidumbre, llámalo un poco como quieras, siempre todos tenemos. Y eso nos paraliza mucho a hacer algo en la vida. Al dar el primer paso, el decir, bueno, ¿y si probamos? Ya, lo que pasa que el ¿y si probamos? A mí no me sale eso. El ¿y si probamos? No, porque al tener miedo, esa sensación de ¿y si probamos? No te sale. Claro, lo que pasa que tienes que hacer algo, te da cosita y dices, bueno, vamos a hacerlo, pero cualquier cosa. Vamos a intentar buscar ejemplos o experiencias personales que tengamos. ¿De miedo? De miedo. Yo no estoy inspirado para el miedo. Pues sigo yo. No estoy inspirado. ¿Qué te puede llevar a no hacer acciones por el miedo? Pues estar aquí, hacer un viaje largo, en el cual dices, venga, voy, qué bien lo vamos a pasar, o qué bien nos vamos de viaje. A mí me da respeto y me hace pensar, voy, no voy, lo hago, no lo hago. Hombre, son 18 horas de vuelo y eso es lo que te da, más que miedo, te da pereza. No, a mí el miedo de hasta qué punto voy yo a vencer todo eso. Pero la verdad que ¿pero sí. porque conducen al lado contrario aquí o qué? No. Es increíble darte cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos, yo personalmente, es tratar de vencerme a mí misma. Eso me lleva a decir, venga, voy, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro que sí, venga, voy. Pero llega un punto en el que dices, ¿y si no voy? ¿Y si me quedo aquí? ¿Y qué pasa? En ese momento es cuando realmente te das cuenta que el miedo se está apoderando de ti. Y el miedo, si lo pensamos bien, no existe. Es algo que tenemos en nuestra cabeza, porque es algo que nosotros nos creemos. La mayoría de las cosas que tenemos miedo no pasan nunca, ni pasan en el momento, ni pasan en el día, ni pasan en la vida. Pero el miedo te hace ver que todo puede ser peligroso o que todo y si no tienes miedo o tanto miedo, que todo puede ser maravilloso. Es un condicionante tremendo. Sí. Yo creo que en tu vida, por mi experiencia, te condiciona más que a mí. A mí me da miedo ya hacer cosas y me da incertidumbre, pero siempre da una cosita por aquí dentro, pero lo haces y te das cuenta que no pasa nada. Lo peor del miedo, yo creo que es pensarlo. Es pensar las cosas, es pensar, va a pasar, qué puede ocurrir,
que todo lo que puede suceder, que me voy a caer, me voy a morir, me voy a ahogar, ¿sabes? O sea, todo eso lo vas pensando. O sea, el camino que hemos tenido hoy de bajada a este río que hemos bajado, que ha sido 180 escalones, o sea, era decir, ni tú ni yo sabíamos dónde íbamos. Ya, yo tengo que decirte que pasa mucho miedo al principio, porque yo decía, bueno, vamos a la nada, yo confío. Y me paso la vida diciendo confío. Tú confías porque serías a uno que le hemos perdido. Confío, pero llega un momento en que me pregunto, ¿pero confío en mí misma? Porque yo confío en las personas, confío en que no va a pasar nada, confío en nuestros hijos, confío en la gente que tienes alrededor que te ayuda, pero confío en mí, confío en que no voy a dar el tropezón que confío. ¿Hasta qué punto? Ahí te entra el miedo. Y el vencerlo, el tratar de vencerlo para mí es... Pero muy bien, hoy lo hemos vencido muy bien, la verdad que estupendamente. Hemos vuelto, no ha pasado nada. Y la angustia del miedo era decir, oye, que si nos pasa tal y si nos ocurre tal. Y dice, en el fondo tienes que dejarte llevar y fluir, porque en la vida tienes que hacer aquello. Yo creo que es un poco a base de retos. O sea, la forma de crecer es pelear y luchar contra el miedo. Sobre todo, además, es que creo que hay distintos tipos de miedo y hay distintas etapas en la vida. Yo, cuando era más joven, tenía miedos pues más llevaderos. Pues ¿por qué? Porque en el fondo... Espera, ¿qué es eso de un miedo más llevadero? Pues un miedo que yo sabía que en el fondo pues estaba protegida, tenía gente, yo qué sé, estaba mi familia, estaban mis padres, estaban... pues no sé, personas como que dependían menos de mí el decidir cosas o no, sino que, bueno, pues no tenía tanto miedo, a lo mejor eres más joven y tal. Pero a medida que tienes hijos, no es que se apodere de mí el miedo, pero es cierto que ves muchísimos más miedos, porque ya no los controlo yo. Ya les hago libres, sí, muy bien, pero veo más miedos que no puedo dirigir. Y eso es inevitable. Cuando te dicen, no pasa nada, que vuelen, que los hijos, sí, claro, sí, todo está guay y todo está fenomenal, pero el miedo existe y el miedo es real. Aunque digamos que el miedo no pasa nada, pero en el fondo sí pasa, porque está en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos. Pero porque eso es un poco la quiebra de la seguridad que tú tienes en relación con los hijos. O sea, que acuérdate que es querer que estén seguros, que estén sanos, que estén felices. En el momento que quiebras uno de esos tres sistemas, el padre empieza a tambalearse sus pilares. Entonces eso, más que miedo, te da incertidumbre y te da poca seguridad. Pero yo el miedo lo veo como otra cosa. El miedo lo veo, hay miedos físicos y hay miedos psicológicos. O sea, miedo físico de decir, te voy a meter en una selva a andar, ¿sabes? Bueno, es físico y psicológico también. Y dices que no controlas, pero de repente ves gente que se mete en la selva, camina, vive y sobrevive, pero tú no tienes esa experiencia. Para el que vive aquello es una situación de confort y comodidad. Para nosotros no, porque es una zona que sales absolutamente de la zona de confort. Yo creo que el miedo está engarzado al salir de la zona cómoda de tu vida. No, y también influye muchísimo el miedo a la seguridad. Yo, por ejemplo, el miedo a los monstruos, a que se pongan me asusten, yo a eso no tengo miedo. O que venga alguien y te dé un susto, sí, que te diga... ¿Aparece una salamandra así? No tengo miedo, porque sé que la salamandra no hace nada. Entonces la veo gigante y no me da miedo. Pero el miedo a mí particular es a lo que yo no puedo controlar. A las cosas que yo no puedo controlar les tengo pánico, les tengo miedo. Pero es que es imposible controlar todo. Claro, pues por eso te surge el miedo. Pero no puedes tener el control de todo, tienes que dejar fluir en la vida. Claro, sí, yo llevo confiando y dejando fluir toda mi vida, pero cuando pienso en mi fluir, digo, pues en el fondo tengo cositas, ¿sabes? Ya. ¿Y cómo podríamos combatir eso? Pues no, yo haciéndolo muy bien y estando contigo, no tengo miedo. Ya, pero lo que pasa es que es un miedo que dices, te amparas en mí porque tienes a lo mejor la seguridad. Como está Vicente, dice... Aquí ¿pero por qué? Porque Vicente es pura aventura y como yo sé que él no tiene miedo... Que no, sí tengo miedo, sí tengo incertidumbre. No sé a qué,
¿A qué tienes miedo? Tengo miedos e incertidumbres, en el trabajo, en la vida familiar, en la casa, en la vivienda, en la seguridad económica. O sea, quiero decir, tienes tus miedos. Pero son miedos diferentes. Sí, aunque la verdad que yo me pones en mitad de un desierto y diría, estoy feliz. Sí, y sin miedo, hija. En el Polo Norte, feliz. Un poquito más frío, pero un poco más calor, pero feliz. Sí, la verdad que sí, eso sí. Pero, ¿cómo crees que podrías combatir tú el miedo? Haciéndolo. Yo me he dado cuenta haciéndolo. ¿El qué? Las cosas que me dan miedo. Por ejemplo, para mí ha sido un reto súper reto. Esta noche, si quieres, dormimos aquí en la selva que hay aquí al lado. ¿Te parece poca selva donde estamos? Pero esto es un urbanizado. Sí, con salamandritas, con ranas, con monos ahí al lado. Yo haciendo las cosas me he dado cuenta que venzo mis miedos. Por ejemplo, hacer un viaje largo, muy largo, subirme al avión muchas horas. Este año lo hemos hecho 2 veces y son viajes muy largos. Antes yo me subía a un avión y me daba miedo, me daba la sensación de vértigo, de... Pero ya he entrado de tu zona de confort. No, pero bueno, ahora... Ya estás cómoda, no, ya viajas como... No es estar cómoda, al final dices, hombre, venga, lo hago. Es un poco incómodo. No, pero dices, lo hago. Y haciendo las cosas, siento que venzo el miedo. La primera siempre nos va a costar, nos vamos a equivocar, vas a hacerlo mal, eres muy inocente haciendo las cosas. Vas a mirar todo así con cara de susto, pero me pasa a mí y te pasa a cualquiera. Pero bueno, yo necesito más que una primera vez. Yo acostumbrarme a las cosas y decir ahora mismo lo he superado, no es de repente, venga ya a la primera vez. Pero sí que es cierto que cuando lo hago y digo voy, no hay nada que me detenga y lo hago, yo siento que me supero un poquito a mí misma. Yo miro hacia atrás y hay un montón de cosas que yo a día de hoy me sorprendo. Digo, ¿cómo he podido hacer esto? Porque te das cuenta que cuando lo has hecho una vez, todo eso que podía pasar no ha sucedido. A veces sucede, pero no siempre sucede. Con lo cual quiere decir que estás viviendo no el momento de actuar, sino estás viviendo un futuro que a ver qué es lo que va a pasar, qué va a venir. Entonces no disfrutas del momento, es lo que te pasa, te bloqueas y dices, y donde estás no lo vives, porque dices, oye, ten cuidado con aquello, ten cuidado con el otro. Es una angustia, no, es una angustia vital. Es una angustia, pero bueno, luego también tengo otros miedos, que es el miedo a ver, es un miedo relativo, pero es real, a la salud. La salud no mía, porque yo mía, bueno, pues hoy por ejemplo voy con la rodilla que no puedo casi y voy y sigo y no pasa nada, ¿sabes? Yo sigo con mi rodilla aquí medio encasquillada. Pero sí que es cierto que el tema de la salud de los que me rodean es una cosa que me da respeto, me da miedo. Pero es por falta de seguridad. No, es por... No, pero no, es por falta de saber controlar lo que veo en los demás. Es un poco de miedo, de cosita, me da cosita. La salud me da cosa, y me da cosa porque sé que es una cosa que antes o después llega. Ya, a unos o a otros claro. De una manera. Acuérdate cuando hablamos el otro día de la muerte. Claro, el saber hasta qué punto todo eso somos capaces de vencerlo, porque eso es el miedo. Saber vencerte, saber dominarte, saber superarte. Sí, saber... pero el otro miedo que no es miedo en hablar en público, que es una cosa muy frecuente. Pues mira, yo patológicamente tenía miedo a hablar en público. Porque no... Es que miedos, podemos hacer una lista. Sí, porque realmente no era lo mío, o sea, hablar en público. Pero es cierto que hoy en día, yo eso, con la práctica y las técnicas y la ayuda de toda la formación que he podido tener, a la que estoy eternamente agradecida, he vencido ese miedo y el poder estar aquí y contarles, pues... a todos mis cosas. Y esto hace tiempo yo diría, bueno, pues yo eso, pues no, o hablar delante de personas, de gente, pues son cosas que dices, mira, vas superando, y es lo que yo te decía antes, esa base de hacer las cosas. Y bueno,
Y poco a poco creo que iré creciendo más y teniendo menos miedos, o más, no se sabe. No, vas cambiándolos, evolucionan y cambian. Y indudablemente el día a día es una incertidumbre. Y yo creo que con esto es un poco el avance o el pensamiento nuestro sobre los miedos y cómo vencerlos, pues es decir, ¿y si probamos? Y si probamos, pues vamos para allá. Hasta aquí hemos estado un ratito más con todos vosotros. Nos ha encantado estar aquí en este día tan bonito y en esta noche tan mágica que tenemos aquí en Indonesia. Y nada más que daros un abrazo muy fuerte a todos y, como dice María, sigan viéndonos en Me Va con B, que aquí seguiremos un ratito todas las semanas para contar pues lo que es la vida, nuestra experiencia y nuestras vivencias. Sean felices. Un saludo.